Hola, a continuación hablaremos sobre las perspectivas de las relaciones económicas internacionales en el siglo XXI. En un momento entre tantas inquietudes, hay grandes incertidumbres a nivel global y de creciente descontento popular con el orden político y económico existente. Hoy en día la humanidad se ha vuelto notablemente adepta a entender cómo mitigar los riesgos convencionales que pueden aislarse y gestionarse con relativa facilidad, usando estrategias de gestión de riesgo ya estandarizadas. Los riesgos de hoy son ambientales principalmente, donde han crecido en importancia en los últimos años. Esta tendencia continúa en este año y los 5 riesgos de la categoría ambiental se han posicionado por encima del promedio de términos de probabilidades e impacto por un horizonte de los próximos 10 años. También están creciendo los riesgos en cuanto a la ciberseguridad, tanto en términos de su prevalencia como de su potencial disruptivo. Los ataques en contra de empresas casi se han duplicado en 5 años y los incidentes que antes se consideraban algo fuera de lo común se están volviendo más y más comunes. El impacto financiero, por otra parte, de toda violación contra la ciberseguridad va en aumento y dan cuenta de algunos de los costos más elevados en 2017 en relación a ataques con ransomware, que representaron el 64% de todos los emails maliciosos. Los indicadores económicos en primera plana siguieron y también descubrieron el mundo finalmente se está volviendo a encauzarse después de la crisis global que hizo erupción hace 10 años. Pero esta imagen alentadora enmascara preocupaciones subyacentes que siguen allí. El mundo se ha entrado en una nueva e inquietante fase geopolítica. Las soluciones basadas en reglas multilaterales se han deshilachado por muchos países. El restablecimiento del Estado como sede primario del poder y la legitimidad se ha convertido en una estrategia de creciente atractivo, aunque deje a muchos estados más pequeños como si fuera el juego debido a los cambiantes de circunstancias geopolíticas. Por otra parte, hablaremos sobre el comercio internacional, donde ha sido el potencial a nivel internacional y constantemente ha elevado sus ganancias de diversos países. En la mayoría de los países se consideran pequeñas y medianas empresas, tales llamadas pymes, las que se emplean entre 10 y 250 personas. En la mayor parte de los países, las pymes representan una proporción considerable del empleo. En una muestra de empresas de 17 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, más en Brasil, las microempresas y las pymes representaban el 63% del empleo total. Estudios empíricos recientes muestran que no hay relación inversa sistemática entre las tasas de crecimiento del empleo neto y el tamaño de las empresas, siempre que se tenga debidamente en cuenta el factor de antigüedad de la empresa. Por ejemplo, en Túnez, son las grandes empresas y no las pymes las que contribuyen a la creación del empleo en etapas posteriores a la entrada en el mercado. Las empresas con altos niveles de crecimiento crean la cuarta parte de todos los nuevos puestos de trabajo entre las pymes de las economías en desarrollo. Además, muestra que los empleados de las pymes tienen puestos de trabajo menos estables y seguros que los empleados de grandes empresas y que las pymes imparten formación a sus trabajadores con menos frecuencia que las empresas de mayor tamaño. Las pymes son un 70% menos productivas que las empresas grandes. Además, las pymes en el crecimiento internacional son hechos estilizados. Por ejemplo, la internacionalización puede aportar diversas tomas. Por ejemplo, las exportaciones directas, también están las importaciones indirectas y los acuerdos contractuales no accionarios, o también la inversión extranjera directa y otros tipos de acuerdos accionales. Según cálculos de la OMC, basados en la encuesta de empresas del Banco Mundial, que abarcan más de 25,000 pymes de países en desarrollo, las exportaciones directas representan solo el 7.6% de las ventas totales de las pymes del sector manufacturero, en comparación con el 14.1% en el caso de las grandes manufacturas. Entre las regiones en desarrollo, por ejemplo África, registra la proporción más baja de exportaciones en un 3% en comparación con el 8.7% de las economías de desarrollo en Asia.
Una de las economías en desarrollo, por ejemplo, las exportaciones indirectas de las pymes manufactureras representan el 2.4% de las ventas totales frente al 14.1% de las grandes empresas manufactureras. El desarrollo también del comercio electrónico promete ampliar las oportunidades de exportación de las pymes y darles una presencia global antes reservada a las grandes empresas multinacionales. No hay una tendencia clara en cuanto a la participación de las pymes en el comercio a lo largo de los años para las empresas pequeñas, donde tardan en comenzar a exportar. Además, mencionaré la dinámica de la internacionalización de las pymes, es decir, la dinámica de las pymes tradicionales tienden a ser más graduales y empiezan con exportaciones esporádicas. Si bien las pymes que participan en los mercados internacionales tienden a ser más productivos e innovadores que las que no lo hacen, aún pueden mejorar más sus resultados gracias a la internacionalización y en particular las exportaciones, donde suelen considerarse como una opción estratégica importante para la expansión de las pymes. La probabilidad de que las pymes decidan emprender actividades de exportación tienden a aumentar con el nivel de productividad e innovación. Es decir, las pymes que participan en actividades de exportación pueden mejorar su ritmo de crecimiento y empleo gracias a las economías de escala y aumentar sus niveles de productividad e innovación por efecto del aprendizaje. Además, también existen obstáculos comerciales a la participación de las pymes dentro del comercio, tales como los obstáculos no arancelarios, que resultan especialmente gravosos para las pymes, ya que entrañan costos fijos que no dependen del tamaño del exportador. Para las pymes del sector manufacturero, unos aranceles elevados representan un obstáculo a la exportación mayor que para las grandes empresas manufactureras. Las pymes son más sensibles a las variaciones de los aranceles que las grandes empresas, puesto que para también el posible desequilibrio de las pymes están concentradas en sectores de los mercados de exportación sujetos a aranceles más elevados. Las grandes empresas pierden comparadamente menos, ya que suelen tener más facilidad para cumplir requisitos más estrictos y pueden hacer un costo menor de las pymes. El acceso a la financiación del comercio tiende a ser más complicado en los países en desarrollo. Además, la revolución de la tecnología de la información y las comunicaciones llamadas TICs favorece especialmente a las pymes, sobre todo si pueden incorporarse a plataformas comerciales en línea que reduzcan los costos de tecnología y mejoren la información y la confianza de los compradores. Además, otros obstáculos que afectan el acceso a las plataformas y en el comercio electrónico, donde los proveedores de las plataformas pueden restringir el hábito geográfico de los vendedores o los compradores. Para las pymes de los países desarrollados, los principales obstáculos al comercio en línea son los costos de entrada, la logística, los sistemas de pago, la protección de datos y el marco jurídico. Además del comercio electrónico, la integración en las cadenas de valor mundial es otra manera de mejorar la participación de las pymes en el comercio mundial. A través de las cadenas de valor mundiales, las pymes pueden acceder a redes de distribución extranjeras y explotar las economías de escala. Las cadenas de valor mundiales proporcionan a las pymes redes de distribución y marcas, lo que reduce significativamente los costos de distribución para ellas y en consecuencia hace que sus exportaciones como proveedores de esas cadenas sean rentables. Las cadenas de valor mundiales también reducen los costos que pagan las pymes para adquirir información sobre los requisitos en cuanto a productos, procedimientos, tecnología y normas de mercado mundiales. Las pymes tienen que hacer frente a obstáculos para poder participar en las cadenas de valor mundiales o pasar actividades de mayor valor en la cadena. Las pymes se ven más perjudicadas por los fallos del mercado que las grandes empresas. En particular, los países en desarrollo carecen de los instrumentos de política adecuados para corregir esos fallos de mercado, por lo que utilizan los programas de apoyo a las pymes como instrumento de política alternativa. También hay varias organizaciones internacionales que trabajan activamente en el ámbito de las pymes. Es decir,
no son una novedad para la comunidad internacional. Las actividades desempeñadas por las organizaciones internacionales en relación con las pymes se agrupan en torno a dos grandes ejes de investigación o acción: integración de las pymes en el comercio internacional, en particular en las cadenas de valor mundiales, e iniciativas de apoyo a las pymes de carácter más general. Por ejemplo, los acuerdos de la OMC ayudan a las pymes al reducir los costos variables y fijos del comercio y aumentar la transparencia. Hoy me tardé 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. ¿10? Sí, ya lo tengo.